Se nos hace tarde. Pastor, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este día, primeramente por la vida que nos das, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando, Padre, tanto al pastor como a nosotros, Señor, para entender, Padre, lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Que esta clase, Señor, sea de provecho, Padre, para poder cumplir con el propósito de enseñar a los demás, Señor, y de que todos, Señor, conozcamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. El capítulo 17, hermanos, que fue la semana pasada, hablamos de que se le conoce como la oración del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo intercediendo por sus discípulos, y dice que levantando las manos al cielo, le pide a Dios, a su Padre, glorifícame, ¿verdad? O sea, avala mi ministerio, aprueba lo que va a suceder y también el hecho de que él iba a estar con sus discípulos y les dice que las cosas van a estar un poco difíciles, pero va a mandar un consolador. Ahora, el capítulo 18, hermanos, capítulo 18. Quiero que nos ubiquemos un poquito, hermanos, en el calendario ya porque va a ser importante saber más o menos en qué día estamos. Dice versículo 1 y 2, hermano Rafael, nos Claro que sí, con puede, mucho gusto. nos puede leer capítulo 18 versículos 1 y 2. Desde luego que sí, con mucho gusto. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, uno y dos, ¿verdad? Sí, 1 y 2 nada más, hermano, Perfecto, con gracias. con sus discípulos, sí. Gracias. Si quieren anotar ahí, hermanos, versículo 1 y 2 pónganle día 14 del mes Nisan, con doble S. Día 14 del mes de Nisan. Acuérdense, hermanos, que el día judío empezaba a qué horas, hermanos? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Entonces, Alma, lo más seguro es que cuando Jesús hace la oración sacerdotal, ya está oscuro. Habían salido de la cena de la Pascua y dice que iban hacia, aunque Juan no lo dice, hermanos, pero al Getsemaní. Entonces dice que es cuando ya de las 6 de la tarde en delante, hermanos, es en la noche cuando se van a desarrollar todos estos eventos de que Judas viene con los aguaciles y viene con los soldados para darle el beso al Señor, identificarlo, y Jesús es arrestado. Es el 14 de Nisan en la tarde, o sea, tarde-noche. Teniendo esto en mente, hermanos, entonces el capítulo 18, versículo 1 y 2 empieza diciendo, habiendo dicho Jesús estas cosas, lo que vimos en el capítulo 17, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Este, hermanos, es un arroyo pequeño que solamente llevaba agua en el tiempo del invierno, hermana Rosario, en el tiempo de frío cuando había lluvias durante la primavera casi no llevaba agua. Y dice que había un huerto, ¿sí? Y luego dice Alma, en el cual entró con sus discípulos. Y ahorita voy a mencionar huerto y el entrar. Y dice, y también Judas que le entregaba, conocía el lugar. ¿Por qué conocía el lugar? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces aquí, hermanos, Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan, nos presenta una narración diferente a lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Y Mateo, Marcos y Lucas, hermano Rafael, dijimos que son los evangelios sinópticos. Sí, sí, Y sí, sí. se le llaman sinópticos porque se escribieron de una forma similar,
sobre un punto de vista muy similar, un patrón muy similar. Entonces, por eso son sinópticos, porque coinciden mucho la relación entre ellos. Mas, sin embargo, estos evangelios sinópticos, hermanos, el objetivo de ellos, de Mateo, Marcos y Lucas, es que ellos se centran en la humanidad de Cristo, en la naturaleza humana de Cristo, o sea, Jesús hombre, y los sufrimientos de Jesús. En eso se basan los sinópticos. Y el Ok. Evangelio de Juan, hermano, si quiere ponerle ahí, el apóstol Juan se enfoca más en cuanto a su deidad, en cuanto al Dios hombre. El énfasis lo da el apóstol Juan en la glorificación de Cristo, en su gloria. Entonces, esa es la diferencia entre la humanidad de Cristo, su naturaleza humana y los sufrimientos humanos de Cristo, narrado por los sinópticos, y el de Juan es más espiritual en cuanto a la deidad de Cristo. Dios, hombre, Jesús, Padre, Hijo, iguales. Ahora, hermanos, este evangelio, hermanos, ¿cuándo creen que fue escrito? ¿Tienen una idea? Como en el 60 después de Cristo. Los estudiosos hermanos creen que se escribió como por el año 100, Alma, ya No, casi al final de la vida del apóstol Juan. Entonces, para ese año, hermanos, para el año 100, ya estaban escritos Mateo, Marcos y Lucas, y la mayoría, hermanos, de los apóstoles ya habían muerto. Entonces, las iglesias que estaban recién formadas tenían los escritos de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, Juan por eso escribe una manera diferente, hermanos, para que pues, las iglesias tengan una forma espiritual, divina de ver las cosas. Entonces, Juan escribió más profundo, hermanos. ¿Saben ustedes que el apóstol Juan, hermanos, no incluye el Getsemaní? Ahorita lo van a ver ustedes. Ahora, si se fijan, hermanos, tampoco incluye el beso de Judas, Alma. Juan no dice que llegó Judas y lo besó en la mejilla, no dice. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay cosas, hermanos, que el apóstol Juan no le da el interés. Él se va a cosas más profundas, más espirituales. ¿Para qué, hermanos? Para que las iglesias pudieran crecer más en su fe y en su conocimiento. Entonces, resumiendo esto, hermanos, quiere decir que el Evangelio de Juan fue escrito ¿para quién? Para el pueblo. Para el pueblo de Dios, para los creyentes en Cristo. Estaba dirigido, hermano Rafael, más a los que ya habían creído en Cristo, que era la iglesia recién formada, ya una manera más espiritual de ver las cosas. Entonces, hermanos, el versículo 1 dijimos que cruzaron ese arroyo. Ese mismo arroyo fue el que cruzó el rey David cuando Absalón se rebeló contra David y David andaba huyendo y tiene un significado histórico también. Si quieren poner en 2 de Samuel, el capítulo 15 narra la historia de David y Absalón. Ahora, hermanos, dijimos que este evangelio no incluye la agonía del Getsemaní. ¿Por qué? Porque va a hablar más bien de la gloria y la deidad de Cristo. Tampoco este evangelio, hermanos, menciona el monte de los olivos. No habla sobre el monte de los olivos. Y los Ok. evangelios sinópticos sí hablan mucho de los montes de los olivos. Ahora, si quieren poner en su cuaderno, hermanos, dice el versículo 1, hermano Rafael, que usted leyó, dice huerto, Sí. donde había un huerto. Entonces póngale, hermano, huerto igual, o sea, simbólicamente un significado que quiere decir vida. Ok.
porque en el huerto, hermano, es donde se siembra, alma, y da vida, brota nueva vida, nuevas plantas, nueva vida. Sí. Ahora, si se fijan también, hermanos, dice ahí la palabra entró. ¿Qué idea les da el decir entrar? Entra. Da una idea de que una puerta, ¿no, hermanos? Hay, Una hay una, puerta hay una puerta. donde está cercado, o sea, que nada más hubiera una forma de entrar. Entonces póngale ahí, hermanos, el redil de las ovejas. El huerto es vida y también redil de las ovejas. Buenos días, hermana Claudia. Entonces, hermano Enrique, si se va poniendo atención, hermano, estamos hablando de un huerto donde se genera vida y un redil de las ovejas. Jesús entró con sus discípulos y ahorita vamos a ver por qué es importante pensar simbólicamente esto. Sí, entonces dice aquí, el huerto adquiere un significado simbólico como el redil de las ovejas cerrado donde Jesús entra por la puerta con sus ovejas como quién, hermano, como el buen pastor, ¿sí? El buen pastor entra por la puerta con sus ovejas. Y cuando Judas se acerca a Jesús, hermanos, cuando la traición y que viene con toda la gente, ¿qué idea da de quién es Judas? Decían, El sí, El lobo feroz. el ladrón, ¿verdad? En Juan 10 lo vimos, en Juan 10 decía que el ladrón intenta entrar al redil, pero Jesús, hermanos, como es el buen pastor, adquiere su posición de pastor y protege a sus discípulos. Y ahorita les voy a decir en qué forma. Hermana Claudia, ¿me puede oír? ¿No me puede oír, hermana Claudia? Yo creo que no. Ok. Hermana Alma, ¿me puede leer, hermana, del versículo 3 al 11, por favor? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con sus linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, que le entregaba. Cuando les dijo, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles, ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta ahí, hermana. Gracias, hermana. Sabemos, hermanos, que Judas en la cena, sale y Jesús le dice, lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Entonces Judas va y negocia la traición de Jesús por 30 monedas de plata. Ahora acuérdense, hermanos, que el Sanedrín ya había tomado la decisión de matar a Jesús, incluso querían incluir a Lázaro también en su muerte. Entonces, de alguna forma, hermanos, Jesús ya estaba sentenciado por el Sanedrín. Entonces Jesús dice, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y también de los fariseos, o sea, eran bastantes, se fueron allí con linternas y antorchas, ¿y qué más dice, Alma? Y con armas, o sea, espadas y lanzas y escudos, iban preparados, hermano Enrique, para una pelea. El arresto tal parece que iba a ser difícil y que iba a haber resistencia y que a lo mejor iba a haber pleito.
dice aquí algo muy significativo, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir. Aquí está la palabra clave, hermanos. Subrayen esa o apúntenlo en su cuaderno. Póngale, se adelantó. Hermano Enrique, ¿le sugiere eso algo? Esa actitud de Jesús de que dice que se adelantó. Sí, desde luego, porque Jesús ya sabía todo lo que iba a acontecer, porque estaba escrito. Y además demuestra que, aparte de que ya conocía, demuestra el valor de Jesús. Aquí, hermanos, demuestra que Jesús, como el buen pastor del redil de sus ovejas, viene el ladrón a querer entrar al redil y el pastor sale y se adelanta a proteger a sus ovejas. Y aparte, esto demuestra, hermanos, que ¿quién está en control? ¿Judas o Cristo? Cristo. No, Cristo. Judas venía, hermano Enrique, venía con toda la judicial y con el Estado Mayor Presidencial y venía con guaruras y venía con gente y de nada le sirvió porque cuando llega Jesús es el que toma la iniciativa, se adelanta y no lo deja ni hablar y le dice, ¿a quién buscáis? Alma, ¿en dónde dice que Judas lo besó? Aquí en ningún lado. En ningún lado, aquí no dice eso. Aquí la actitud de Jesús es se adelanta y le dice, ¿a quién buscan? Y la consigna era a Jesús Nazareno. Y hermano Rafael, cuando él les dice, yo soy, dice que también estaba Judas entre ellos, para que también vea que Judas ahí estaba. Dice, cuando les dijo, yo soy, ¿qué sucede? Se caen. Se desmayan, se caen, les da miedo. Retrocedieron, se hicieron hacia atrás y cayeron en tierra, incluyendo Judas, hermanos. ¿A qué se les recuerda a esta hermana Rosario Palacios? En donde alguien dijo, yo soy. ¿Quién le dijo a Jehová Jehová? Dios le Jehová le dijo dijo, a Moisés, ¿qué le dijo, hermana? yo soy. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién me manda? Me van a preguntar los hebreos, ¿quién me mandó hablarles? Y les dice Dios, diles que yo soy, te mandó. Yo soy. Es el yo, el I am, yo soy. Ajá. Y la misma palabra usa el Señor Jesús y dice que en eso el alma recayeron a tierra. El poder del Señor. Hermanos, ¿ustedes creen que si Jesús hubiera querido, lo hubieran podido arrestar? No. No. Él tenía simplemente cuando dijo yo soy, cayeron a tierra. Entonces Jesús les da oportunidad de que se levanten y todo y le dice, ¿a quién buscáis? Y ellos volvieron a decir, a Jesús Nazareno les dice, os he dicho que yo soy. Y aquí, alma, el Señor Jesucristo tiene la autoridad porque les dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Está dando una orden. Y Jesús no estaba en posición de dar órdenes, pero Él está mostrando aquí toda su autoridad. Porque aparentemente Judas se siente superior a Jesús, viene con la tropa, viene con todos ellos. Entonces, hermanos, si se fijan aquí, hermanos, en los evangelios sinópticos, en lo que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿quién actúa primero, hermanos? Ellos dicen que que Judas actúa primero que Jesús. Dice que Judas viene y lo besa. Y hermano Enrique, Juan no lo describe de esa manera. Aquí dice que Jesús sale y los recibe
y no se dirige a Judas, no habla con Judas, sino con los guardias. Aquí, hermanos, está mostrando Jesús su autoridad donde dice yo soy. ¿A qué horas vinieron por él, hermanos? La tarde, noche. En la noche, hermana, en la oscuridad. ¿Y qué significan las tinieblas, hermana? La oscuridad. La Ajá. maldad, ¿verdad? Entonces, el príncipe de este mundo, hermanos, en medio de las tinieblas de la noche viene a prender a Jesús, pero no puede nada contra él. Simplemente cuando Jesús dice yo soy, caen todos al piso. Pero hermanos, al venir Judas con todos esos soldados y toda esa gente, eso, hermanos, representa la violencia y la magnitud del odio que tenían contra Jesús. Y nosotros vamos a ver aquí, hermanos, los tres sistemas del mundo en contra de Jesús. El poder político de Roma, el poder religioso de los sacerdotes y los saduceos y los escribas y los fariseos, y el poder aristócrata del mundo, de los ricos, porque el sistema del templo, hermanos, los hacía ricos a los romanos y a los mismos judíos. Entonces, sí, hermana. ¿Puede repetirlo de político y...? Político, religioso y aristócrata. Político es Roma, religioso es los sumos sacerdotes y todos los fariseos, los escribas, los saduceos, y el aristócrata es todo el sistema romano religioso que sacaban dinero del pueblo en los sacrificios, en la venta de animales. ¿Se acuerdan de que Jesús se enojó en el templo y todo eso? Entonces, hermanos, el hecho de que Jesús sale y les dice, ¿a quién buscáis? Es para que no entren al redil. Él se adelanta porque les dice, aquí no pueden entrar, porque este es un lugar de vida, el huerto simboliza vida. Entonces aquí vemos, hermanos, que Jesús se entrega voluntariamente y ni siquiera incita a los guardias a que pronuncien su nombre. Ellos, sí, dicen Jesús Nazareno. Hermano Enrique, a partir de esta narración, Judas ya no es mencionado. Ahora, hermanos, ¿podemos considerar la entrega del Señor Jesús como una derrota? No. Aquí, hermanos, dice que la entrega de Jesús no es su derrota, sino es la derrota del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos a los soldados caídos en el suelo, tirados. Y Salmos lo menciona, hermanos. Anoten ahí, hermanos. Salmos 27:2. ¿Quién me quiere buscar, hermanos? Salmos 27:2. Hermano Rafael, Salmos 35:4. 35:4. Y hermana Claudia, ¿me oye, hermana Claudia? Salmos 40:14, hermana Claudia. Salmos 40:14. Salmos 35:4. 35:4. Salmos 27:2, hermana Alma. Ya estoy listo. Hermana Alma primero, hermano. Sí. ¿Los dos son de ellas? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí el rey David, el salmista, hermanos, ya estaba como profetizando, hermano Enrique, donde dice, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes. Pero dice, ellos tropezaron y cayeron. Y hermano Rafael, Salmo 35:4. Sí, claro que sí, dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. ¿Qué significaba, hermanos, que los soldados se hubieran caído a tierra, hermanos? No es una vergüenza. Leyó otro versículo. No, Es el hermana, 40:14. no, el hermano Rafael 35:4, estuvo Y bien. leyó el 40:14, ¿no?
No, usted es el 4014, hermana Claudia. Ok. ¿Ya está Ok. lista, hermana? Sí. Ok. Sí. Sí, hermana. Adelante. Sean avergonzados y confundidos a una. Los que buscan una vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense. Los que mí mal desean. Es muy similar al 35:4, Ujú. hermana. Muy similar, casi es igualito. Entonces se han confundido los que buscan mi mal, los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás, avergüéncense los que mi mal desean. Jesús, hermanos, en el control de todo, Él dice a quién van a arrestar y a quién no. Los discípulos no deberían de ser arrestados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no quería que arrestaran a sus discípulos? Yo creo que como lo que dice Pastor, que como él salió a la puerta a enfrentarlos porque iba a defender a sus ovejas, yo creo que ese es el caso, ¿no? O sea, yo soy el que voy a pagar, no ellos, ¿no? Pero Mi vida. había un motivo más grande, hermano. ¿Por Ya, qué Jesús no quería que arrestaran a sus discípulos? porque como lo vimos en clases anteriores, ellos aún no estaban firmes, o sea, todavía no tenían esa firmeza y si pues eran arrestados, pues probablemente retrocedían. Exactamente eso es, hermana Alma. Los discípulos aquí todavía no estaban preparados para sufrir lo que él iba a sufrir. Todavía, hermana Claudia, los discípulos no estaban. ¿Se acuerda que Pedro lo niega 3 veces? O sea, todavía no estaban preparados aún y cuando Pedro, ahorita vamos a ver lo que hace. Pero por eso también Jesús dice, ninguno de los que me diste se perdió. Jesús estaba en control. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí? Dice, cuando dijo yo soy, recayeron a tierra. Y luego dice, Jesús respondió a Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con Pedro? Tenía una espada y la desenvainó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hermanos, ¿por qué el apóstol Juan pone todos estos detalles en cuanto a este evento de Pedro? Dice aquí, hermano, hirió al siervo del sumo sacerdote. Y luego, hermanos, dice exactamente qué oreja le cortó. La derecha, no la izquierda, la derecha. ¿Creen ustedes que hay algo aquí que podemos entender y sacar, hermanos? Sí, yo creo que sí, porque parece que en Éxodo habla de la mano derecha, del pie derecho, de la oreja derecha para oír, para hablar, para caminar. Creo, ¿eh? No sé. No, anda tibio, hermanos. Sí, está bien. Anda bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? Maestro, En Levítico 21:18, hermanos, ¿quién esgrima? Levítico 21:18, ¿qué dice, hermanos? Para oír palabra de Dios. No, no. Levítico 21:18. Ningún Levítico. cual haya defectos se acercará, varón ciego o cojo, mutilado o sombrado, ya, Hermana Alma dice mutilado. dado. Si este siervo del sumo sacerdote que oficiaba en el templo, hermano, llegaba mutilado de su oreja, ya no Inmundo. podría servir en el templo. Entonces, cortarle el lóbulo derecho de la oreja, hermano, al criado del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y si quieren poner ahí, hermanos, Malco significa rey.
Perdón, la cita es Levítico 21-28. No, 18. Ah, sí, porque no tengo 28. Por eso No, no sí, lo sí, dije. 18, hermano. Malco significa rey en arameo, Entonces, hermanos, lo que hizo aquí, hermano Enrique, fíjese que doctrinalmente, ¿qué significa? El acto de Pedro invalidaría la función sacerdotal de un sumo sacerdote. Y si quieren anotar ahí, hermanos, Éxodo 29:20 como cita bíblica, Éxodo 29:20 y Levíticos 8:23, que es lo que han estudiado con el hermano Juan en otras clases. Entonces, hermanos, lo que hizo Pedro, hermanos, es invalidar el oficio de sumo sacerdote de ellos, simbólicamente hablando. Pero ¿qué hace Jesús, hermano? Se la vuelve a restablecer. Aquí no dice eso, hermano. ¿Verdad, Alma? Lo que leyó Alma no dice, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pero nosotros sí dice, hermano, entonces dice, Jesús restaura la oreja de Malco. ¿Y por qué se la restaura, hermanos? ¿Para que no arresten a Pedro? Probablemente sería una. Para mostrar. Lo más significativo, hermanos, es que Jesús jamás reacciona ante el odio de la humanidad. Sí, el Señor Jesús, ante lo que es el odio y la violencia, siempre la alternativa de Cristo es el amor. Hermana Claudia, qué difícil es reaccionar con amor, ¿sí? Ante el odio y la violencia. Si alguien me agrede y viola mis derechos, hermanos, me sale luego los Salinas. Los Ramírez. Es muy complicado, muy complicado. No, hermano Enrique, no sale los Salinas. Ok, hermano, entonces, Sí, en el trabajo, me dicen el licenciado Furia, como como vieron la película de Intensamente. ok, sí. eh, Hermana Rosario Palacios, ¿me puede leer el versículo 12-14, hermana, por favor? Claro, claro que sí. Aquí está en su pantalla. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Gracias, hermano. Alma, este evento más o menos, si quieres ponerle, sucedió como entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Era ya de noche, ya estaba empezando la madrugada, cuando se llevan a Jesús ante los sumos sacerdotes, y dice que primero lo llevaron con Anás. Anás era suegro de Caifás. Caifás era su yerno. Y ese año Caifás era el sumo sacerdote, más joven que Anás. Y fue Caifás, este sacerdote más joven, que había dicho que era mejor que muriera uno por toda la nación de Israel. Entonces, era mejor que muriera un hombre y que no muriese todo el pueblo. Él era el que estaba en ejercicio. Y dicen, hermanos, que Caifás era un hombre muy interesado, muy codicioso, muy ambicioso.
Así es que no eran buenos sumos sacerdotes. Y versículo 15 al 18, hermano Enrique, por favor. 15 al 18. Sí, maestro. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido como sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Gracias, Amén. hermano. Dice aquí, hermanos, que Jesús seguía a Jesús, Simón, Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, el discípulo amado. Pero dice que Juan era conocido de Caifás, del sumo sacerdote. Lo que nos da a entender, hermanos, es que el apóstol Juan, en ese tiempo de su juventud, su familia era conocida por los sacerdotes. O sea, que no era gente pobre, no era cualquiera persona, era conocido y lo dejaron entrar a Juan, hermanos, al patio, al lugar donde vivía el sumo sacerdote. Dice, pero a Pedro no lo conocían y él se queda afuera hasta que Juan viene por él y le dice, vente, entra. Entonces, dice que hasta aquí Pedro sigue a Jesús, hermanos, siguiendo sus impulsos, porque era muy impulsivo Pedro. Pero, hermanos, ese valor que traía Pedro de cortarle la oreja a ese hombre y el impulso que lo hizo ir hasta la propia casa del sumo sacerdote, aunque no entró, pero luego Juan lo mete. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando una mujer le dice, una criada portera le dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Toda la valentía y la arrogancia, hermana Claudia, se fueron al piso. Se quedó indefenso, hermana. Pero lo que quiero que vean aquí, hermanos, ¿en qué se parece esta respuesta que dio Pedro a la de hace rato de Jesús? Jesús les dice, yo soy. ¿Y Pedro qué dice? Lo soy. No lo soy. Hoy No lo soy. Hermano No lo soy. Enrique, esa sirve para una predicación, hermana. Sí. El yo soy y el no lo soy. ¿Cuál de los dos eres tú? Pedro dice, no lo soy. Pedro, hermano, no pudo responder como su maestro. ¿Lo hemos de culpar, hermano? No. ¿Habremos muchos Pedros en las iglesias? ¿O hubimos Pedros antes de conocer a Cristo? Sí, sí, totalmente. Sí, hermano, sí. Yo creo que no era la situación tan bonita ni fácil. Los soldados con espadas, lanzas y todo al alborotadero de la gente, hermano. Ahora, hermanos, quiero que vean algo también. El apóstol Juan, hermana Claudia, no menciona el arrepentimiento de Pedro, porque se acuerdan que Pedro lloró arrepentido, hermanos, Sí. amargamente se arrepintió. El apóstol Juan no menciona el arrepentimiento de Pedro, no menciona las lágrimas de Pedro tampoco. El apóstol Juan simplemente se limita a decir que cantó un gallo. ¿Sí?
Hermanos, para los judíos, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué significa un gallo para los judíos, hermanos? No saben. Para los árabes, El esposo de la gallina. ¿qué era el gallo? El gallo, hermanos, era el simbolismo de la potencia de las tinieblas, si lo quieren poner por ahí. Potencia de las tinieblas, eso es lo que simbolizaba el gallo. Entonces, hermana Rosario Palacios, estaba prohibido, hermana, que los judíos criaran gallos y gallinas. Los romanos sí almorzaban huevo con tocino, pero los judíos no. Era prohibida la cría de gallos y gallinas, dice, porque podían ser causa de impureza. Por eso, hermanos, es importante el lenguaje simbólico que Juan usa mencionando al gallo, porque los árabes, los orientales, consideran el gallo como una potencia de las tinieblas que solamente canta en la oscuridad. ¿Y eso es actualmente también o ya eso ya? Pues yo creo que ya no mucho, hermana. Yo creo que ya, yo Ya cuando comen huevo. cuando fuimos a Israel, hermana, es todo lo que dan huevo. No, entonces ya no. Pero tocino no, porque es del puerco y ellos no comen puerco. Entonces, a partir de aquí, hermanos, Pedro ya no vuelve a aparecer en escena hasta la mañana de la Pascua. Pobre Pedro. Entonces, versículo 19 al 24, ¿quién falta de leer? Hermana Claudia, ¿nos puede leer? Mande. Claro, 19 al el 24. 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y y el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada ha hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, testifica el que está y bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Sí, gracias, hermano. Hermano, Jesús es sujetado a una humillación sin un fundamento. Realmente lo estaban sometiendo a un interrogatorio que era ilegal. Era Anás quien estaba quebrando la ley, el sumo sacerdote, él estaba quebrando la ley, porque no podían empezar un interrogatorio en la noche y tampoco dar el veredicto en el mismo día. Dice que Anás es un político, era un político muy hábil, que estaba preparado de manera que podía hacer este caso, presentarlo ante las autoridades romanas. Entonces, yo creo que ya para Anás esto era muy común, y para Anás el Sanedrín ya había, como quien dice, sentenciado a muerte a Jesús. Lo que faltaba era arrestarlo, y ahora lo tiene enfrente, ahora lo tiene ahí, y lo único que quiere saber Anás le dice, ¿en qué te apoyas tú para ser el Mesías? ¿Cuál es tu doctrina? Pero Anás, hermanos, no hace ninguna alusión a Dios. No quiere meter a Dios en su conversación. Su preocupación de Anás era simplemente política, hermanos. No le interesaba la religión. No quería saber nada de eso. Entonces, lo detuvieron, hermano Enrique, dice, sin poderle imputar ningún cargo. Y ahora, hermanos, pretenden que él mismo ofrezca el por qué
está siendo acusado. Sí, y Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? O sea, tú sabes que en un juicio yo no me puedo acusar a mí mismo. ¿O sí se puede, hermano Enrique? ¿Puede él mismo ser el acusador de su propio caso? Y defensor. ¿No? Acusador. Impresionante. La mayoría de los presos, hermanos, los sentenciados dicen soy inocente, ¿verdad? Sí, desde luego. Todos. La respuesta, hermano Enrique, aquí dice, le dice, pregunta a los que han oído. Significa que Jesús les está diciendo, pues este juicio no es un juicio legal, entonces Jesús les está reclamando, traigan a los testigos, ¿sí? Traigan a los testigos, pues, pregunta a los que han oído. Entonces, ese sería un interrogatorio bueno, pero no tenía carácter de juicio lo que Anás estaba haciendo. Entonces Anás se ve impotente y lo manda otra vez contra el sumo sacerdote Caifás. Entonces, hermanos, vamos para seguir y poder terminar bien, hermano. 25 al 27, hermano Enrique. Sí, maestro. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Amén, gracias, hermano. Una pregunta, hermano Enrique. ¿Por qué Pedro no fue arrestado? Fue el único que hizo un acto de violencia que le cortó incluso la oreja derecha, el lóbulo a un siervo del sumo sacerdote. Eso no era suficiente para ser arrestado. Sí, pero Jesús intercedió por él y como le restauró la oreja, ya no había delito. Sí, porque hermanos, Jesús ya había dicho, ¿verdad? Ninguno de los que me diste lo he perdido. O sea, Jesús estaba en control de todo esto. Entonces Jesús no dejó que arrestaran a Pedro. Ahora, otra pregunta, Alma. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y Judas? Porque, ¿por qué Simón Pedro también le falló al Señor Jesús así como Judas? ¿Por qué Pedro sí pudo regresar a Jesús y Judas no? Porque Judas en realidad nunca creyó en Jesús. Y Pedro, pues sí, Pedro sí era de un carácter o un temperamento muy fuerte, pero sí creía y sí confesó a Jesús como su Señor cuando le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, sí, hermana Alma, muy bien. ¿Se imaginan ustedes, Alma? Imagínate que canta el gallo por tercera vez, que Pedro le había dicho al Señor Jesús, me vas a negar. Y sí sucede. La mirada de Jesús cuando Pedro niega al Señor. ¿No crees tú que la mirada penetrante desde el Señor Jesús hacia Pedro hubiera sido suficiente para que Pedro no volviera nunca más? No hay cristianos en esta vida, hermanos, que muchas veces le fallamos a Dios y cuando queremos regresar y vemos los ojos de Cristo,
en un sermón o en una meditación, ya no queremos regresar mejor porque le fallamos. Sí, maestro. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, hermano, sí. Adelante. En una ocasión hice yo una pregunta en el seminario, precisamente quién era peor, Judas, o quién era más traidor, Judas o Pedro, porque Judas solamente tuvo la decencia de suicidarse y Pedro no. Sin embargo, al estudiar la diferencia entre los dos, bueno, resaltó que Judas se suicidó por remordimiento, pero Pedro sí tuvo un arrepentimiento real. Entonces, por eso considero que al arrepentirse de corazón, Jesús lo recibió, porque de hecho le había dicho, pues cuando regreses, Pedro, o sea, cuando te arrepientas, tú vas a hacerme útil en el Evangelio. Así es, hermanos. Considerando que el Señor Jesucristo, hermanos, ya en unas cuantas horas iba a pagar el precio en la cruz por los pecados de los hombres y nos iba a limpiar con su sangre e iba a borrar nuestros pecados para siempre. La diferencia está, hermanos, en que de entre Pedro y Judas es que Pedro era un hijo de Dios, porque él sí había aceptado a Cristo como el Mesías y como el Salvador. Permítame, ahorita te hablo, Viola, estoy en clase. Ok. Y entonces, hermanos, Pedro, hermanos, como dice el hermano Enrique, se le quebró su corazón, hermanos, al ver que le había fallado a su Mesías, a su maestro. Y dice que lloró amargamente, miserablemente, salieron sus lágrimas del corazón, porque supo, hermanos, que había pecado contra Dios. Y como dice el Pero, hermano Enrique, pero hermano, si él ya sabía que, ya le había dicho Jesús que lo iban a negar 3 veces, sí, yo creo hermana, que, sí, además Jesús pues ya también sabía que eso iba a suceder. sí, hermana, sí, esto así estaba. Entonces, pero Pedro, hermanos, viene al arrepentimiento, hermanas, y cuando las lágrimas brotan de un corazón quebrado, genuino, hermano, no se puede controlar este sentimiento, hermana, porque brota de repente, es como cuando aceptamos a Cristo, hermano, por primera vez. No supe ni qué pasó, pero ya tenía yo la mano levantada. Sí, entonces Pedro, hermanos, lloró tristemente, arrepentido. Pero, hermano Rafael, ¿usted cree que las lágrimas de Pedro fue lo que hizo que Jesús lo perdonara? No, fue parte de la debilidad que sintió por no hacer más por él, ¿no? De hecho, ya había hecho algo, sacar espada y enfrentarse, ¿no? Por amor, No pero eran las realmente, lágrimas, hermano, lo que necesitaba Cristo para perdonar a Pedro. sí, Sí, porque Jesús ya le había dicho a él y a todos sus discípulos, vosotros sois mis ¿qué? mis discípulos, mis Mis hijos amados, amigos, mis amigos. ¿Y qué dijo Jesús, alma? Yo pongo mi vida sí, sí, por mis amigos. Entonces, ya Jesús sabía, hermana Claudia, que Pedro le iba a fallar. Mas, sin embargo, un amigo sigue confiando en su amigo a pesar de que le falle. Es como una madre. Su hijo sigue siendo su hijo a pesar de que sea un mal hijo. sí, 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 ¿Sí, sí, sí o no? sí, 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 totalmente. Entonces, hermanos, Jesús no elogió a Pedro, ¿sí? Sino lo reprendió, pero hermanos, vemos a Pedro predicando en el Pentecostés, hermanos, un sermón tan poderoso
que dice que 3,000 personas se salvaron. Entonces, hermanos, no depende de lágrimas, sino de un verdadero arrepentimiento. El hecho de que nosotros ya somos hijos de Dios y que volvemos a pecar, alma, no nos separa del amor de Cristo. No perdemos la salvación. Y como dijo el hermano Enrique, Judas o Alma, no sé quién dijo, Judas nunca estuvo entre los hijos de Dios. Nunca creyó, nunca se adhirió al grupo de los discípulos. Entonces, Pedro, amenazado por el miedo, mendigando un poquito de calor porque hacía frío, se mezcló con aquellos que vinieron al huerto para arrestar al Señor Jesús y no tuvo el valor de enfrentarse a su propia situación. Así es que en ese momento él estuvo sujeto y solo y se enfrentó a una soledad fuera del calor del Señor Jesucristo. Dice que el gallo, considerado como un animal diabólico, es un grito de victoria, hermanos, de las tinieblas contra Pedro, que ha negado a Jesús. Pero las tinieblas son sometidas por Cristo en la cruz. Entonces, por eso es que Pedro, hermanos, no se aleja para siempre. Hermano Enrique, ¿nos puede leer del 28 al 34, hermano? Sí, maestro. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Hasta ahí, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Van de regreso ahora con Caifás, el yerno de Anás, hermano. Anás, su suegro. Ya aquí, hermanos, si quieren ponerle alma, era de mañana. Se considera que posiblemente eran entre las 4 y las 6 de la mañana cuando vienen aquí. Ahora dice que ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, los judíos. Muy cuidadosos ellos, hermanos, de no cometer un pecado de contaminación porque iban a tener su sabbat. Mas, sin embargo, hermanos, por otro lado, estaban pidiendo la muerte de un inocente. Dice que observaban la ley exteriormente, pero su corazón rebosaba de odio contra Jesús. Entonces eran alrededor de las 4 a las 6 de la mañana, hermanos. Y hubo 7 veces, hermanos, el Señor Jesucristo interrogado. Si quieren poner ahí, hermanos, anoten para que lo tengan ahí en sus cuadernos. 7 veces. La primera fue, y pónganle así, hermanos, número 1, exterior del pretorio.
exterior del pretorio y luego 2 puntos. Primer diálogo entre Pilato y los judíos. Todos alcanzan a ver la pantalla, hermanos. No, yo no. Esta pantalla no la alcanzan a ver, ¿no, hermano? Sí, sí, sí. Bueno, aquí le voy a poner. Exterior del pretorio, primer diálogo entre Pilato y los judíos. Anoten eso. Primer diálogo entre Pilato y judíos. Sí. Y la cita es, hermanos, Juan 18, 29 al 32. La segunda es interior del pretorio. En el interior del pretorio es el primer diálogo entre Pilato y Jesús solamente. Primer diálogo entre Pilato y Jesús. La cita es Juan 18 del 33 al 38. La número 3 es exterior del pretorio. Segundo diálogo entre Pilato y los judíos. Es Juan 18, 38b al 40. ¿Se los dicto, hermanos, o lo están copiando ustedes? Sí, yo lo estoy copiando, pastor. Ok, entonces les doy unos minutos. Me dicen cuando termine, hermano. El que termine primero le doy una paleta. Luego, pero que sea de tamarindo. Híjole. Y los... El hermano Enrique ya le tomó foto, ¿verdad, hermano? Tecnología. De hecho, basta 1, basta 2, basta 3. No se dio, hermano. Basta 1, basta 2, basta 3, dicen los niños. Es que se corta, hermano, se corta su teléfono y su... Olvídenlo. Ahora sí ya lo oí, hermano. Olvídenlo. Ay, sí. Oí que de los niños, dijo. Es que el juego de basta, ya ve que dicen basta 1, basta 2, el que termina primero. Ah, ok.
Sí. Pero por foto no se vale, hermano. Hermanos, ¿qué significado tiene esto, hermanos, de que en el exterior y en el interior, Alma? En el exterior hay un diálogo entre Pilato y los judíos, en el exterior hay un segundo diálogo entre Pilato y judíos, y en el número 5 hay un tercer diálogo entre Pilato y los judíos, y en el séptimo hay un cuarto diálogo entre Pilato y judíos. Pero en los interiores, o sea, adentro del pretorio, el primer diálogo entre Pilato y Jesús, el número 4 entre de los ultrajes de Jesús como rey en el pretorio adentro, donde lo latiguean y todo, y luego en el número 6, el segundo diálogo entre Pilato y Jesús. La diferencia, hermanos, es que dentro y fuera del pretorio se dan situaciones diversas. Si estaba afuera, se oían los gritos y las injurias de toda la multitud de los judíos furiosos, pero cuando estaban adentro, ya reinaba una atmósfera de más tranquilidad, con más serenidad. Entonces, estos dos espacios, hermanos, simbólicamente tienen un significado, que en el exterior se representa un mundo hostil e incrédulo, y en el interior es un mundo con calma y revelación, porque Cristo se reveló, ¿sí? Y miren, estos son mis apuntes que a ustedes no les gustan que les ponga al hermano Rafael. No, no es que no me gusten, es que no los comparte, hermano. Eso es lo que no me gusta. Ah, pues cuando terminen el curso y me manden todos los cuestionarios, contestados. Ya ve cómo actúa como Pedrito. Debe actuar como Jesús, amoroso, bondadoso, Mire, gato. acá está Pilato, mire, Pilato con Jesús y acá. Y ahorita les voy a enseñar, miren, fotografías donde anduvimos allá en Israel. Ahorita se las muestro. Entonces, hermanos, Pilato le dice al Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? ¿Verdad que hemos visto eso en otros cursos, Sí. en otros lugares? ¿Qué es la verdad? Hermanos, es imposible permanecer neutral ante la verdad. Es imposible quedarse callado ante la presentación del Evangelio. O aceptas a Cristo o rechazas a Cristo. Hermana Rosario Palacios, ¿me puede leer del 35 al 38, hermano? Porque ya nos quedan 5 minutos nada más. Claro, claro que sí. Gracias. 35 al 38. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hasta ahí. Pero vos, perdón, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Gracias, hermano. No, Bueno. si ya nos emocionamos, hermano. Aquí en su cuaderno tienen ustedes escrito esto, hermanos, que es importante. Los sacerdotes acusaban a Jesús de 3 cosas: de iniciar una insurrección, de prohibir pagar el tributo a César, algo como una mentira que no funcionó, y de ser el Mesías esperado. Esas 3 cosas ellos lo acusaban. Pero
si acaso, si ustedes ven en lo que leyó el hermano Enrique hace rato, en el versículo 30, dice, ¿qué dice el versículo 30, hermano? Respondió y le dijeron, si este no fuera malhechor, Ahí, hermano. Si este no fuera malhechor, hermana Claudia, lo están acusando de malhechor. Fíjese, ahora lo están acusando de malhechor y termina siendo sentenciado como malhechor porque le dice Pilato, pues tenemos la costumbre de soltar a un malhechor. ¿A quién quieren? ¿A su rey o a Barrabás, el malhechor? ¿Y qué dijeron? al malhechor, Al malhechor, al aviéntanos al pecado, malhechor. al pecado. Entonces aquí, hermanos, esto no me voy a tener mucho porque ya se acabó el tiempo, pero Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, ¿quiénes son los servidores de Jesús, hermanos? Los Dice, ángeles. mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y hermana Claudia y hermana Alma, Rafael, hermano, ¿se acuerdan ustedes cuando el profeta Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a su siervo para que vea cuánto ejército celestial había alrededor y que dice el siervo, verdaderamente son mucho más los nuestros que los de ellos, ¿verdad? Todos los ángeles con la espada desenvainada. Entonces, hermano, Pilato realmente dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre, por lo que está diciendo, para mí esto no es un delito. Pero miren cómo terminamos. Alma, ¿nos lees 34 al 40? 38. 39 al 40, perdón. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Era ladrón. En estos versículos, hermanos, ya estamos más o menos como las 8 de la mañana, hermanos. Sí, ya estamos cerca de las 9 de la mañana, que es cuando Jesús agarra la cruz y se va hacia la crucifixión. Así es que 39, 40, más o menos 8 de la mañana. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. La Pascua iba a ser El a las sábado. 6 de la tarde. Empezaba el día ese sábado. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? O sea, les daba más coraje, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, o sea, no quisieron decir rey de los judíos, sino un desprecio, no a este, sino a Barrabás. Dice, y Barrabás era ladrón. Y Barrabás era un bandido, hermanos. Y Bar Abba, hermanos, si quieren anotar ahí, es Bar y luego espacio Abba con doble B. Bar Abba. Padre. Abba en judío, hermanos, es padre. Entonces quiere decir hijo del padre. Es el significado de Barrabás. Bar Abba. Bar Abba, hijo del padre. Nada que ver, pero el padre de Barrabás, ¿quién era, hermanos? Jesús. No, No, el padre de Barrabás. Sí. porque es El diablo, hijo de su padre, el diablo era ladrón. Sí, sí, sí. Así es que aquí termina, hermanos, esta parte. Y recuerden, hermanos, estamos ya como a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana, hermanos, se suelta todo lo que va a pasar. Entonces, quiero mostrarles rápido, hermanos. Miren, hermanos.
Se alcanzan a ver, hermanos, se alcanzan a ver. Este mar aquí, esta playa, estas estructuras, hermanos, es Cesarea. Cesarea es el mar de Tiberias, que viene siendo el mar grande. Si se fijan aquí, había estructuras. El hermano Juan lo ven ahí entre dos columnas Haciendo el papel de de Sansón. Sansón. Y ese hermano gordito que está ahí, pues ese soy yo ahí. Seguidor de Jesús, Pedro. ¿Qué pasó, hermano? A ver. Ya ve, hermano, ya se asustó. Nomás escuchó Pedro y luego se apagó el sistema. Sí, no, se quita, hermano. Permítame, hermano. Quiere que veamos. Sí, no quiere que lo veamos. Entonces está, hermano, hermanos, aquí en esta parte de aquí, hermano Enrique, aquí vivía Pilato. A Pilato no le gustaba Jerusalén. Vino a sentenciar a Jesús, pero él le gustaba vivir en Cesarea. Y si se fijan, hermanos, tenía un castillo enorme, tenía para carrera de caballos, tenía un anfiteatro, hermanos, que le cabían unas 3,000-4,000 personas, tenían eventos de teatros, o sea, se la pasaban de lujo, tenían albercas en la orilla del mar, hermanos. Entonces, realmente Pilato no le interesaba, alma, la vida de Jesús. Él era un hombre muy rico, él tenía sus propios castillos, fortaleza, a la orilla del mar. Entonces, no le interesaba a Pilato la verdad. Para que vean, hermanos, cómo pueden darse las cosas. Ahora, les voy a mandar esto, hermanos. Más o menos estamos aquí donde Jesús es llevado ante Pilato ofrece liberar a Barrabás por ser día de la Pascua. Es como entre las 6 y 9 de la mañana. Sí. Y la crucifixión empieza a las 9 de la mañana el miércoles 14 de Nisan. Sí. Entonces ahí les voy a mandar, hermanos, cómo Jesús muere a la hora novena, entre 3 y 6 de la tarde es bajado su cuerpo y sepultado antes de las 6 p.m. Y les voy a explicar todo eso, hermanos. Entonces, eso viene para la próxima semana, pero te lo voy a mandar entre semana, al rato, yo creo, para que lo vayan estudiando, hermanos. Entonces los 3 días se cumplen viernes en la tarde, sábado en la tarde y domingo en la tarde, cuando No, resucita. hermano, no, eso es lo que vamos a aprender, hermano, porque está totalmente equivocado lo que es el catolicismo, hermano. Esta es lo que yo les voy a explicar, hermanos. Sí, aquí está el Nisan 14, para que se puedan cumplir 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo, hermanos, tiene que morir, no un viernes, hermanos. Y eso se los voy a dejar de tarea. ¿Sí? Ahora, hermanos, va a estar muy interesante la clase que sigue, porque este es como quien es el corazón de todo. Y ya vamos a terminar el Evangelio de Juan. Y es la duda que todo el mundo tiene. ¿Por qué 3 días si no se cumple ni sábado, ni viernes, ni domingo? Pero aquí lo vamos a entender muy bien, hermano. Perfecto, gracias. Vamos a hablar de calendario judío, calendario romano, y vamos a hablar del Sabbat, y el Sabbat alto y el Sabbat especial. Y vamos a hablar de las ofrendas de las primicias, de los primeros frutos, los panes sin levadura. O sea, se juntan muchos eventos, hermano. ¿Sí? La higuera. Entonces, nos vemos, hermanos. Abrazos. Disfruten su semana, su fin de semana. Gracias. Hermana Claudia, nos vemos, Alma. Saludos a los gringos. Ándele pues, hermano. Chao. Hasta luego, Dios los hermana. bendice. Nos vemos.